Que el Señor bendiga a cada amigo, a cada oyente que está en sintonía de esta palabra, de esta corta reflexión. Hoy vamos a estar tocando sobre el tema las bendiciones de Pentecostés. Las bendiciones de Pentecostés. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, nos enseña la palabra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es muy importante entender que la primera iglesia cristiana tuvo una serie de bendiciones, las que cayeron así no más del cielo. Los primeros cristianos tuvieron que hacer de su parte, al igual que nosotros los creyentes de hoy, y que Dios es Dios que siempre trabaja. Lo que sucedió en Hechos capítulo 2, verso 43 al 47, nos dice la palabra de la siguiente forma. ¿Qué nos dice? Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartieron a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Note qué importante es la comunión entre los creyentes. Y siguiendo, tenían un fundamento, lo cual establecimos en el libro de Hechos capítulo 2, verso 42, la doctrina de los apóstoles, los cuales habían andado con Cristo Jesús, los que habían visto milagros, prodigios y señales, la única doctrina que nos lleva al cielo, la que nos conecta al Padre, se llama Cristo Jesús, querido amigo. Y perseveraban, la importancia de la perseverancia en el día de Pentecostés. Mantenerse constante en lo que uno comienza, en una actitud, en una opinión. No fuera muchos de los que iniciaron la nueva obra, pero esos pocos eran constantes. No eran muchos, vuelvo y digo, eran pocos, pero eran constantes. A pesar de sus dificultades, a pesar de las burlas, a pesar de no contar con lo suficiente para comer, a pesar de no tener una residencia permanente, ellos anhelaban más estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, como el salmista David lo solía hacer. Has venido a la iglesia muchas veces y no has sentido nada probablemente. Has venido a la iglesia muchas veces y como Dios no te ha hablado, has pensado, es una pérdida de tiempo. Entonces es mejor para ti verlo en televisión o ir a un cine o salir a un picnic. Pero reflexiona hoy, detente un minuto. Considera lo siguiente. Tú sabes que al final del mes o de la quincena o de cualquier trabajo que hayas terminado debes recibir un pago. Pero si dejas de trabajar a medidas y si no trabajas toda la quincena o todo el mes, ¿recibirás el pago total? Considera, si dejas de trabajar la quincena, ¿vas a recibir un pago total? La respuesta obvia es no.
Algo parecido sucede con las bendiciones que Dios nos quiere dar. Un día le decimos, Dios, bendíceme. Dios nos pregunta, ¿por qué crees que te voy a bendecir? Y le dirás, bueno, Dios, porque soy bueno y amo a mi familia. Dios sigue, pero hijo, ¿sabes cuál es el primer y gran mandamiento? Y tú le respondes, amarte a ti sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Muy bien, y lo estás haciendo, pero muchos de nosotros no perseveramos en lo que la iglesia primitiva nos dejó como ejemplo, en las cosas que Dios quiere que hagamos cada día. Número 1, orar a Él. Número 2, leer la palabra para que todo nos salga bien. Número 3, alabarle, aún en momentos de dificultad. Número 4, pedir por nosotros para ser mejores creyentes y cristianos. Número 5, interceder por otros para que sean mejores creyentes y cristianos. Recuerda, un día este mundo se acabará y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, dice el Señor. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Es lo que podemos aprender del día de Pentecostés. Hubo un acontecimiento muy poderoso que marcó la historia de la iglesia primitiva y la iglesia en general. Reunidos en el aposento alto en Jerusalén, se les fue dada una palabra que hasta el día de hoy esa palabra corre velozmente cumpliendo el propósito, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nuestro consolador, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Porque sabemos que es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno son. Y para que hubiera un Pentecostés, primero tuvo que haber una muerte y una resurrección. Porque Él prometió dejar al Espíritu Santo con nosotros hasta el día de hoy y hasta su regreso, donde muy pronto lo veremos llegar en una nube por su iglesia amada. Cuando vamos al libro de Hechos capítulo 2, vemos una palabra que se cumplió, que anterior al acontecimiento de Pentecostés vemos en el libro de Joel, un profeta que profetizó. Pero en Hechos 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y leíamos hace unos minutos cómo la iglesia primitiva perseveraba juntos, unidos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio, soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, la palabra todos denota la unidad, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? ¿Qué misterio había allí? Pero el Señor les revela a esta gente que al perseverar en la doctrina, a perseverar en el congregarse, al perseverar en la oración, al perseverar en la búsqueda,
Él puede hacer cosas poderosas por su pueblo. Y va más abajo en el 11 dice, en el 12, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mostos. No podían creer lo que Joel profetizó. En el 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días en los cuales estamos viviendo, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba del cielo, y señales abajo de la tierra, sangre y fuego de vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare mi nombre del Señor será salvo. Note que todo tiene que ver. Una palabra lleva a otra palabra, una palabra lleva a otro cumplimiento. Y eso es lo que hoy estamos experimentando con nuestros ojos. Estamos viviendo el resultado de lo que inició en el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Pero vuelvo y digo, antes que hubiese un día de Pentecostés, hubo una muerte, una resurrección en Cristo para que se cumpliese la promesa del Espíritu Santo, que hasta el día de hoy y hasta su venida, Él seguirá con nosotros. Padre, te damos gracias, porque en esta reflexión hemos entendido que tu Espíritu Santo se derramó con propósito en aquel día de Pentecostés. Ahora yo te pido que todo oyente que oiga esta reflexión sea lleno de tu Espíritu Santo y de toda verdad, entendiendo en los tiempos en que estamos viviendo, que tu Espíritu Santo redarguya a todo aquel que está en pecado para que venga a tu camino y a tu verdad, y que te reconozca como tu único Rey y Salvador de su vida, y que podamos unirnos en la congregación así como solía ser la iglesia primitiva. Llévanos a entender esta verdad hoy más que nunca, para ser llenos de tu Espíritu Santo. En el poderoso nombre tuyo. Amén. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a las 2:30 a la Iglesia Cristo mi Redentor, para que sigas gozando de la promesa del día de Pentecostés. Al igual que el pueblo de Israel lo celebró hace una semana, pero hoy nosotros también nos unimos en esa celebración, porque el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta el último momento que Cristo venga por su iglesia. Que Dios te bendiga. Amén.